quiero ir directamente a la palabra, poder compartir lo que el Señor nos está hablando a nivel corporativo. Venimos viendo un mes de misión, ¿sí? Dentro de las misiones que Dios estableció dentro de la misión, está escogidos desde antes. Podría haber puesto cualquier otro título, pero de lo que Dios viene hablando es escogidos desde antes de la fundación del mundo. No voy a decir el final, pero quiero decirlo. Lo más importante del mensaje de hoy es saber que Dios no está improvisando absolutamente en nada, que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo lo que iba a hacer. No está pensando lo que va a suceder y cómo va a actuar, ya lo hizo. Es muy importante que no sea nuestro entendimiento racional, sino que esté en nuestro espíritu, que realmente pueda ser revelado nuestro espíritu, impregnado, pero más que digo otras expresiones, que pueda ser despertado de lo que ya está grabado en todo nuestro interior, pueda ser activado, despertado, para que tengamos en cuenta que la salvación tan grande que hablábamos, que Dios nos dio, esa salvación tan extraordinariamente grande, dada por Él, preparada fue Él, fue desde antes de la fundación del mundo, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El pensamiento primario de Dios fue darse a conocer, y como no existía nada ni nadie, creó todo lo visible e invisible y formó al hombre. Todo esto nada más ni nada menos que para darse a conocer. Entendemos que quien nos formó nos propuso que al final de nuestros días deberíamos llegar a un lugar. Pensemos en un viaje, pensemos como el apóstol Pablo lo planteó, en una carrera, pero al final de nuestros días debemos llegar a un lugar. Nos propuso una carrera para llegar a ese lugar. Cuando uno conoce la propuesta de Dios, debe decidir si va a correr su propia carrera o va a correr la carrera de Dios. Si la meta, el lugar a llegar va a ser el que yo decida, o decido llegar al lugar donde Dios dijo que deberíamos llegar. Una vez identificado el lugar al cual cada uno de nosotros quiere llegar, hay un paso posterior, que es definir el camino que nos va a llevar a ese lugar. En algunos casos puede haber distintas alternativas de caminos. Es más, en Google en muchas ocasiones nos presenta alternativas. Cuando ponemos un lugar determinado para ir, al cual escogimos primeramente el lugar, después decidimos por el camino, y a veces nos presenta alternativas. Si la meta a alcanzar es la que Dios propuso, que es vida eterna en Cristo Jesús, Él mismo dijo: yo soy el camino. No tenemos alternativas, no tenemos la posibilidad de googlear en el espíritu y encontrar otro camino que no sea Jesucristo. Entonces, vamos despacio. Dios nos plantea un lugar a donde debemos arribar al final de nuestros días. Y dije al final de nuestros días no para decidir a último tiempo, sino de los que hemos decidido ese lugar, el final de nuestros días nos agarre, nos encuentre en ese lugar donde habíamos decidido llegar. Y en la vida práctica de todos los días se nos presentan problemas, dificultades, necesidades, urgencias, enfermedades, situaciones diversas en las que podemos dudar y resolver cuál es la salida más efectiva, la salida correcta. Son opciones, como cuando llegamos a alguna rotonda y en Google Maps, por ejemplo, te dice la salida por la cual deberíamos optar. Tome la salida 3, tome la tercera salida, tome la cuarta salida, tome la primera salida. Cuando llegamos a un problema, a una dificultad,
Cada uno de nosotros debería saber cuál es la salida de ese obstáculo, de ese problema, de esa dificultad, esquivarlo, pero saber cuál es la salida correcta. Insisto, si la meta final es la vida eterna, Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al Padre y que conozcan a quien Él envió. O sea, a mí, dijo Jesús, o sea, conocer el camino. Si conocemos a Jesús, conocemos el camino para llegar a la meta. No importa cuántas rotondas tengamos que pasar en el camino, siempre vamos a saber anticipadamente cuál es la salida correcta, porque somos guiados por el Espíritu Santo todos los que somos sus hijos. El destino final del viaje está garantizado, porque si no conocemos todo el camino, Dios mismo, nuestro Padre, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dar al Espíritu Santo, que nos iba a enseñar, que nos iba a recordar, que nos iba a guiar. Así que todo esto es parte solamente de una introducción, no nos iba a dejar a quien nos guíe, al Espíritu Santo, no nos iba a dejar sueltos sin guía. Así que solo para introducción, pensar en un lugar a arribar, pensar en el camino, pensar en la voz que nos guía día tras día para poder completar ese camino y llegar a la meta. Si comparamos un viaje en carretera, disponemos de un GPS y Dios, eso fue lo que nos dio. Un GPS espiritual, el Espíritu Santo de Él, el Espíritu Santo de Dios. En la vida natural, googleamos GPS, nos guía, nos dice cuáles son las alternativas a tomar, cuál es el camino correcto, el más rápido, el más seguro, nosotros elegimos. Bueno, aquí tenemos una sola opción, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y el camino es solo uno. Cuando le erramos al camino, tenemos la posibilidad de retomar, recalcular, y el recalcular en Dios es arrepentimiento. No hay otra palabra más que el recalcular. El recalcular del GPS es el arrepentimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras faltas, de nuestras iniquidades y retomar el camino. En la vida natural nadie tiene garantía de que va a llegar a un determinado lugar. ¿Cuántas veces vemos aviones que se caen, barcos que se hunden, autos que chocan, gente que muere, trenes que se descarrilan y no llegan a destino? No hay garantía de llegar a un lugar en lo natural, pero todos los que decidimos llegar a concretar la vida eterna, sí tenemos garantías. Hay un sello de garantía dado por el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Todos los seres creados fuimos predestinados a la vida eterna. Y de esto vamos a hablar hoy, de la predestinación. Vamos a hablar de que fuimos escogidos, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, porque muchos se pierden, muchos son los que se pierden. Sabemos que muchos son, miramos a nuestro alrededor, vemos cuántas personas hay en las congregaciones, en las distintas congregaciones, y vemos que son pocos comparados con todos los seres humanos que hay sobre la tierra. ¿Arde en nuestro corazón de que ellos se pierden sabiendo nosotros el destino? ¿Por qué muchos se pierden? Sería una buena pregunta. Porque deciden por sus propios caminos. Era parte de lo que decidimos, de lo que le hablaba en la introducción. Hablábamos que decidimos por un lugar y después elegimos caminos. Muchos se pierden y no van a llegar a la meta porque eligieron otra meta y eligen tomar otros caminos. Solo hay dos lugares posibles a alcanzar y esto es muy importante. Uno en la vida eterna y otro una muerte eterna. Hay dos caminos, dos metas para alcanzar: vida eterna o muerte eterna. No hay otros lugares. Todos los caminos escogidos por la voluntad humana, o sea, por todos los deseos humanos, no importa cuán diferente sea, todos llevan a un mismo lugar.
Y esto es muy importante. Uno ve, se abstrae por un momento y empieza a observar, prestar atención a todas las personas que conocemos y vemos que todos tienen un distinto enfoque de la vida. Unos quieren vivir la juventud y explotan su vida en la juventud, otros planifican en la tercera edad, otros planifican una cosa, otros planifican otra, pero en definitiva cualquiera de los planes que sea sin Dios, la meta final es una muerte asegurada. Y todo lo que decidimos por Cristo tenemos una vida eterna garantizada. Dos lugares diferentes. No importa la forma en que quieran caminar el camino los que no conocen a Dios. La meta es siempre la misma. Y el camino escogido por Dios anticipadamente para todos los que creemos es abundante vida, tan abundante que esa vida es eterna. Ese es el camino y el destino que Dios eligió. Dije camino y destino porque desde el momento que decidimos que el final de nuestros días sea vida eterna, en el caminar ya se disfruta la vida eterna, ya se disfruta la vida abundante. Me contento en todo, tenga mucho o tenga poco, tenga abundancia o no tenga nada. Eso decía el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros podamos vivir esta realidad. No importa si estoy enfermo o estoy sano, no importa si tengo que comer o no tengo, no importa. Lo que importa es poder permanecer en el camino de la vida eterna. Es muy importante que entendamos lo que está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos, que se pueda hacer luz en nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender lo que ya está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que es su ley, que es su naturaleza, que es su esencia, que son las palabras que normalmente utilizamos para decir qué es lo que Dios ya grabó. ¿Por qué es importante pedirle al Señor que se aclare en nosotros, que se iluminen nuestros ojos del entendimiento, para que no sea solo un oír, sino que sea natural para poder llevarlo a la vida, que sea natural, no como algo que estudié y memoricé y que me puedo olvidar, sino como algo que es natural en cada uno de nosotros. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo. Todo lo que vamos a compartir ya fue hecho antes. Primera de Pedro 1:20 dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Cuando hablamos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, hay algo que es muy importante: poder entender esto y poder saber esto y poder creer por sobre todas las cosas esto. Dios escogió primeramente a Cristo. Dios lo escogió. Dice Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Eso decía el apóstol Pedro. Por medio de él, le decía a su gente, ustedes creen en Dios, pero lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Por medio de él ustedes creen. Ni siquiera es nuestra la fe. El apóstol Pedro aclara, certifica que la fe también proviene de Cristo. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y que lo glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Es muy importante, voy a insistir con esto. Cristo es el escogido de Dios. Esto es lo más importante del mensaje, porque cuando Dios escoge a Cristo,
como el Salvador, la idea original de Dios no es salvar a las personas de manera individual, no es darle vida eterna de manera individual. Todo lo hace a nivel corporativo en un solo cuerpo, que es en Cristo. Por eso no hay personas que puedan ser escogidas fuera de Cristo, porque el escogido es Cristo. Y todos los que en Él creen pasan a ser parte de su cuerpo, pasamos a ser parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuántos cuerpos hay escogidos? Solo uno, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso, no permanecer en Cristo garantiza que no tenemos vida eterna. Lo digo de otra manera, la garantía de la vida eterna es poder permanecer en su cuerpo, en su iglesia, porque el único escogido es Jesucristo. ¿Sí? A quien Dios escogió antes de la creación del mundo no es ni a vos ni a mí, es a Cristo. Dios sopló en Adán vida, su esencia, su naturaleza, pero le dejó al hombre la libertad de decidir, porque esa libertad de decidir también la tiene Dios, es parte de su naturaleza. Dios tiene la posibilidad de decir, de elegir. Un día eligió darle vida a Ezequías y un día decidió que se le terminaban sus días. Y Ezequías lloró, imploró que le dé más tiempo de vida y Dios decidió darle más tiempo de vida. Dios decidió deshacerse de la humanidad y levantó a un hombre, escogió a un hombre para cumplir una función y dar vida a la humanidad, una nueva oportunidad después del diluvio. Dios decide que Noé sea esa persona junto con su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 personas, y Dios después, es decir, decide. Dios tiene la libertad de decidir. No le voy a dar oportunidad a la humanidad, sí le voy a dar oportunidad a la humanidad. Dios siempre tiene la libertad de decidir. Como fuimos creados a imagen y a semejanza de Él, tenemos la libertad de decidir. El problema es que Adán y Eva decidieron mal, decidieron equivocadamente. Insisto, Dios sopla en Adán de su esencia, de su naturaleza, pero le deja a Adán, al hombre en general, la libertad de poder decidir. El ser humano fue engañado y seguimos siendo engañados porque es parte de nuestras debilidades. Será porque tenemos confianza, porque confiamos en lo que no tenemos que confiar, en quien no tenemos que confiar, pero el engaño es lo natural del diablo. Lo hizo con Adán y lo sigue haciendo en la actualidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos, no descuidarnos y pensar, entender de que el diablo está permanentemente maquinando, no para hacernos problemas, sí para tener cuidado. Continuamos. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también Él es santo, quien los llamó, pues está escrito, sean santos como yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nos da un tips muy especial en este caminar, en este camino, en esta carrera para llegar a la meta que hemos elegido. Dice que
vivamos con temor reverente a nuestro Dios. Y continúo, 1 Pedro 1, 18 y 19, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Recuerden el fin de semana pasado que hablábamos que habíamos sido rescatados, habían pagado un precio por nuestro rescate. El precio de su rescate, dice, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y ahora vienen las preguntas, porque esto fue impactante para mí. Son cosas que uno sabe, pero cada vez que las lee toman un protagonismo diferente. ¿El precio determina el artículo o el artículo determina el precio? Es una buena pregunta. Hablando de valores de las cosas, el artículo determina el precio a pagar, es lo que yo entiendo. El ser humano fue formado por Dios y puso en él eternidad. ¿Qué valor tiene este artículo llamado ser humano? ¿Cuánto valés vos para Dios? ¿Cuál es el valor que vos tenés? ¿Cuánto crees que valés delante de los ojos de Dios? Y lo hago a nivel personal e individual. ¿Cuánto crees que valés? Porque conforme a lo que Dios dijo que vos valés, es lo que Él se atrevió a pagar. Y dice que el precio por el rescate de cada uno de nosotros, no de todos, de cada uno de nosotros, no fue con algo perecedero. No pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con piedras preciosas, no pagó con cosas insignificantes como los que acabo de nombrar, porque todo eso es perecedero. El artículo determina el precio a pagar, el valor del ser humano para Dios, el cual Él mismo formó, tiene un alto valor, tan alto que tu vida y la mía fue pagada por sangre, por la sangre de su único Hijo Jesucristo. El ser humano fue formado por Dios, puso eternidad en cada uno de nosotros. Dios sabe el valor que tenemos. Por eso el pago que Él hizo es de gran valor. Dios todo lo que tenía, la vida de su Hijo. Dios pagó el rescate del ser humano con la preciosa sangre de su Hijo. La vida tuya fue comprada por la vida de su Hijo. Mi vida fue comprada con la vida de su Hijo. Pero no pensemos en la multitud, pensemos en lo personal, para que le demos valor a lo que hay en nosotros, a la creación que Dios hizo. Démosle el valor que Dios le dio a cada uno de nosotros. El hombre recibió de su aliento en la creación y recibimos de su sangre para nuestro perdón. En la creación recibimos el aliento y en la recuperación recibimos de su sangre. Todo sale de Él, por Él y para Él. Esto confirma que fuimos hechos por Él y para Él y de Él, de su aliento, de su sangre, de su propia naturaleza. Lo que les voy a compartir ahora es una expresión gloriosa del amor del Padre. Juan 1:12 dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Dije que es una expresión gloriosa del amor del Padre, porque recibe como suyo a todos los que reciben a su Hijo Jesucristo. Por eso, más cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque a los que Dios, y atento a esto, porque a los que Dios conoció de antemano, desde antes de la fundación del mundo,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Porque para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, dice que también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esto confirma una vez más que el plan de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Porque el apóstol Pablo está hablando de que ya fuimos glorificados con él. Porque en el plan eterno de Dios es que nos predestinó, nos dio un destino, fijó anticipadamente el destino, que es que seamos uno con su Hijo Jesucristo, que seamos parte de su cuerpo. Entonces, como ya nos dio un destino, después nos llamó. Se dio a conocer, te llamó a vos, te anunciaron el Evangelio, te hicieron saber de que tus pecados ya estaban perdonados, nos llamó y también nos justificó, porque justamente la obra de Jesucristo en la cruz es justificarnos. La salvación es la justificación. Éramos pecadores, Él nos justificó, nos hizo justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en Él. Pasamos a ser parte de su cuerpo, de su vida. Y a los que ya nos justificó, porque estamos en Él, también nos glorificó. Ya estamos sentados eternamente, juntamente con Cristo en los lugares celestes, sentados junto con Él. La elección de Dios se refiere a la elección en Cristo. Esto es importantísimo. Quitar velos de nosotros, que no me salvó a mí de manera individual sin que Cristo tenga algo que ver. Todo lo contrario. Yo soy salvo porque creo en Cristo y pasamos a ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:13, justamente lo leyó Gladys. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, decía el apóstol. Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Leímos en Juan 1:12 que la elección de Dios es cristocéntrica. Repito, y ahí van los puntos. Voy a hablar de 5 puntos muy rápidamente, pero muy profundo, porque es nada más ni nada menos que la palabra del Señor. La elección de Dios, la elección, la manera de escoger de Dios es cristocéntrica. Es decir, que todos los seres humanos escogidos son los que se hicieron uno con Cristo. Nos escogió en Él. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora agregamos algo más. Estamos certificando con la palabra lo que Dios decidió y ahora le agregamos el para qué. Entonces repetimos, Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Primer punto. Cristo es el primero de los escogidos de Dios. Isaías 42:1, 600 años antes de que Jesús pisara la tierra, dijo así el profeta: este es mi siervo, hablaba de parte de Dios, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido,
en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y yo me deleitaba y digo, wow, qué extraordinario oír a Dios de esta manera. Estemos atentos a estos. El verbo que utiliza Dios para hablar a través del profeta Isaías. Escuché el verbo, escuchemos el verbo que utiliza el profeta. Dios dice así, este es mi siervo. Faltaban 600 años para que naciera Jesús. Y él lo habla en presente. Este es mi siervo, a quien sostengo como si estuviera presente. Mi escogido, en quien me deleito, no en quien me voy a deleitar dentro de 600 años, no, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Faltaban 600 años para que naciera. Es más, 30 años después, cuando lee en la sinagoga que este es el día en que se cumple la escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ungió. Tenía 30 años, pero 630 años antes, Dios habla en presente. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. El proceso de lo que iba a ser. Eso es el punto número 1, que la elección de Dios es cristocéntrica. Punto 2, la elección de Dios es en él mediante su sangre. Primero dije, ¿cuál es? Ahora, ¿cómo es esa elección? Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Hechos 20:28 dice así Lucas, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Le habla de manera muy especial a todos los pastores y nos dice así, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, porque ahí hace énfasis en lo siguiente quien escribe esta carta. El énfasis es el valor que tiene cada uno de los que creyeron, porque fueron adquiridos por la sangre de Cristo. Hace un énfasis muy especial. Pastores, tengan cuidado de ustedes y mucho cuidado del rebaño, porque el Espíritu Santo los puso a ustedes a pastorear, pero ojo, cada uno de ellos tiene un valor extraordinario. Jesús dio su sangre en la cruz. Cristo crucificado pagó ese precio por cada uno de los que son parte de este rebaño. Así que el valor que vos tenés es extraordinariamente elevado. Nada de lo que vemos puede pagar ese precio. Esto es para que te valores y para que me valore. Esto es para que nos valoremos y veamos el valor que Dios le da a tu vida y a la mía. Punto 3. La elección de Dios es corporativa. Es decir, Dios no eligió personas, eligió un pueblo. Había un pueblo escogido y se amplió mucho más. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No nombra personas individuales, no nombra a los pastores, no nombra a los obispos, no nombra a los discípulos, no nombra a los apóstoles, a los profetas. No. Se perdió la individualidad. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Otra vez aparece el para qué. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un traspaso de un reino a otro. Hay una transformación de vida a otra clase de vida. Pero hay un para qué. Estamos hablando de un año de proclamar y de manifestar. Y Dios lo había dicho, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a luz. Apocalipsis 19:7 dice así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. 19:8 dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Todo es plural, no nombra ninguna persona en particular. Ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia, la iglesia, su pueblo. Todos se nos ha concedido, se nos ha permitido, se nos ha habilitado el vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente. Llegó la hora, la aprobación final. Hablábamos de que la elección de Dios era corporativa, que era para un pueblo escogido. Punto 4, la elección es garantizada por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la certeza. Hablábamos que habíamos escogido un lugar, vida eterna, salvación y vida eterna. Y habíamos escogido el lugar. Para poder llegar a ese lugar, elegíamos un camino. El camino es Jesucristo. Fantástico. Y tenemos la guía permanente para alcanzar el objetivo final. La elección es garantizada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a sus hijos los guía. Porque somos guiados los hijos. Pero la certidumbre de la elección de las personas sigue condicionada a tu fe de manera personal y a la perseverancia en unión con Él. Lo digo nuevamente. Estamos garantizados por el Espíritu Santo, pero la certidumbre, la certeza de esa elección está condicionada a nuestra fe y a permanecer en la fe, a permanecer en el cuerpo, a permanecer en la iglesia, a permanecer en Cristo, a permanecer siendo uno con Él. El eterno propósito de Dios es que los creyentes seamos santos e irreprochables delante de Él. Por eso Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ya lo leí antes, pero insisto, para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. El Espíritu Santo nos conduce, esa es la garantía. No solo que nos selló para el día de redención. ¿Por qué son importantes estos 4 o 5 puntos que les voy a mencionar?
Porque el Espíritu Santo es una garantía, porque nos conduce a la santificación y a la santidad de la iglesia. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque en el caminar, si uno se sale del camino, el arrepentimiento es producto de que el Espíritu Santo nos convence de que no hicimos lo correcto, de que nos desviamos del camino y nosotros decidimos volver al camino. Entonces, la garantía no es más que la corrección, la guía, la corrección, el convencernos para que no nos salgamos y si no salimos, que volvamos al camino. Esa es la garantía que el Señor puso en nosotros, el GPS espiritual, la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y voy terminando. Solo 5 puntos escogí, podía haber puesto más, solamente puse 5 para que sea compacto, sea entendible y que realmente quede en nosotros. La elección para salvación en Cristo se ofrece a todos. Esto es muy importante para cuando hablamos con alguien, primero para nosotros y después que tengamos la capacidad de entender para compartírselos a otros. Juan 3:16 dice: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue así el verso 17 diciendo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Vino a salvar a todos. El mensaje debe llegar a todos. Por eso digo que la elección para salvación en Cristo se ofrece a todos. Todos tenemos la posibilidad de decir sí, creo en Cristo Jesús. Hebreos 2:9 dice: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. El escritor a la carta, quien escribió la carta a los hebreos, escribe, deja muy claro que la muerte que Cristo sufrió resulta en beneficio de todos. La misión de cada uno de nosotros es hacer saber que todos fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna en Cristo Jesús. Cuando hablamos de misión y cuando hablamos de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, podemos pensar primeramente en que Dios me escogió a mí. La misión de otro fue dar a conocer que Cristo ya había perdonado mis pecados para que mi fe sea activada y pueda ser parte de los escogidos. Pero esa misión toma vida cada día en cada uno de los que le dijimos sí a Dios, y es dar a conocer, el proclamar que recién hablábamos, el manifestar a Cristo. La misión es viva, está activa, está en un presente continuo. La misión es dar a conocer a Cristo, dar a conocer la salvación, dar a conocer la vida eterna, dar a conocer el perdón de pecados, dar a conocer la justificación, dar a conocer la predestinación. Ya Dios anticipadamente fijó un destino para todos nosotros y es vida eterna. En Él, con Él y para Él. La predestinación
no es elegir a uno sí, a otro no. La predestinación y el escoger de Dios y el elegir de Dios es: envío a mi Hijo Jesús a la tierra para que tome la cruz, se transforme en Cristo, el Redentor, a través de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Luego va a ser sepultado, va a ser resucitado, vendrá al cielo, enviaré al Espíritu Santo a todos los que en Él crean y anuncien que todos tienen la posibilidad de la vida eterna si se arrepienten y creen. La misión es dar a conocer esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Repasamos los 5 puntos. La elección de Dios es cristocéntrica. La elección de Dios es mediante la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. La elección de Dios es colectiva. La elección de Dios es para un pueblo, para una nación santa, que nada tiene que ver con la tierra. La elección es garantizada por el Espíritu Santo de Dios. La elección para salvación en Cristo es ofrecida a todos y es para todos. Así que, amados, en la vida diaria es exactamente lo que tenemos que hacer. En la vida diaria lo que debemos hacer es mantener los ojos puestos en Jesús, fijar la meta que es la vida eterna, permanecer en la vida de Jesús y dar a conocer. Tu misión y la mía es hacer saber que todos, absolutamente todos, tienen posibilidad de la vida eterna. Escogidos es el nombre que reciben todos los que se arrepienten y creen. No una selección dedocrática, sino un amor tan grande de nuestro papá que se quiere dar a conocer. Vos y yo tenemos una grande responsabilidad, una gran misión: proclamar y manifestar que los escogidos solamente son en Cristo Jesús y que hay una vida abundante y un solo camino para llegar a ellos. La predestinación es el destino que Dios escogió para que todos disfrutemos la vida eterna en Él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amados, la predestinación, el ser escogido, tiene que ver con la decisión de aceptar el plan eterno de Dios, lo que ya pasó en la cruz. La predestinación tiene que ver estar limitados de antemano para escoger un solo camino, una sola verdad, un solo amor. El destino es Cristo Jesús, no hay otro. Así que, mis amados, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad, porque ese es parte de su plan, que seamos santos como Él es santo, para poder juntos vestir las mismas ropas y ser parte de la misma mesa en las bodas del Cordero. Paz a cada uno de ustedes, y oramos para que la palabra tome vida en cada uno de nosotros y que no sea guardada con entendimiento o sin entendimiento, sino más bien que la podamos meditar de día y de noche y que la podamos disfrutar
conforme leíamos recientemente. Alégrense, gócense, denle gloria a Dios, porque pronto llegan las bodas del Cordero y juntos estaremos sentados en la misma mesa, Dios mediante. Oramos. Padre, gracias por la palabra, gracias por el destino, gracias por el destino final, gracias por haber predestinado nuestras vidas, gracias por no darnos a elegir el lugar a arribar, gracias por haber destinado nuestro futuro en vida eterna, en la luz, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en ser parte de la novia, en ser parte de las bodas del Cordero. Gracias por ese destino final. Gracias por llamarnos elegidos, por llamarnos escogidos en Cristo. Gracias por haber escogido a Cristo, quien no falló, quien guardó su corazón, quien no se deleitó en las cosas del mundo, quien obedeció tu voz, quien se guardó en integridad, en santidad, quien tomó la cruz, quien nos dio la posibilidad de conocerte a ti, no solo como Dios, sino como Padre, el que abrió, el que rompió y quebró los velos por haber dado su vida, el que nos dio acceso de forma directa a la presencia de nuestro Padre, el que intercede por nosotros, el que nos envió al Espíritu Santo, el que nos perdonó, nos redimió, nos justificó, el que permite que en Él estemos sentados juntos en los lugares celestes. Cristo, gracias absolutamente por todo. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, gracias por recordarnos, por enseñarnos, gracias por motivarnos, gracias por redarguir nuestro corazón, gracias por activar la mente, gracias por iluminar los ojos del entendimiento, gracias absolutamente por todo lo que decimos y por todo lo que aún no pedimos y que el Padre hace. Papá, gracias. Gracias por este plan maravilloso. Gracias por tu perfecto plan. Gracias porque podemos decir que es maravilloso ser hijo tuyo en Cristo, no teniendo nada, no sabiendo nada. Tú nos das sabiduría, nos das inteligente, siendo solamente vasijas de barro, podemos contenerte a ti, podemos expresarte, podemos darte a conocer. Padre, si algo te rogamos es que pongas en nosotros el denuedo de poder hablar, que la misión podamos cumplirla, de poder proclamar, de poder anunciar, de poder darte a conocer, de poder manifestar tu poder, tu autoridad, de poder hacer todo lo que tú decides que cada uno de nosotros hagamos. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por ser escogidos en Cristo Jesús. Gracias por mostrarnos y guiarnos en este camino, mostrarnos la meta y permitir que nos deleitemos y nos gocemos en ella anticipadamente. Papá, honramos tu nombre, te engrandecemos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, y nuestra expresión de amor, en aplauso, en gratitud, en gritos de júbilo, en reconocimiento que eres un Padre y un Dios amoroso, tremendamente amoroso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.